En el invierno de 1889, cuando Londres parecía una ciudad hecha de sombra y oro, los carruajes se alineaban frente al Palacio Villalba para asistir al baile más esperado de la temporada. Bajo un cielo cargado de nieve, las damas descendían envueltas en sedas y brocados que brillaban a la luz de los faroles de gas, mientras los caballeros ajustaban sus guantes blancos con gesto impecable. Para la aristocracia, esa noche era una exhibición de poder, un desfile de joyas, sonrisas ensayadas y alianzas políticas disfrazadas de cortesía, pero para Lady Aurora Villalba, la hija del duque, era apenas otro recordatorio de la jaula de cristal en la que vivía. A sus 22 años, todos la describían como la joven perfecta en hermosa, dócil, bien educada y absolutamente predecible. Nadie veía la chispa secreta detrás de sus ojos, ni sabía que su corazón latía más rápido ante los rumores de un ladrón invisible que humillaba a los nobles corruptos que ante cualquier pretendiente con título. Esa noche, mientras las orquestas afinaban y el eco de risas llenaba los salones, un susurro recorrió el aire como un relámpago silencioso. El fantasma de Londres dorado podría estar entre los invitados. Las damas se tocaron las gargantillas con nerviosismo. Los caballeros miraron sus relojes con ostentación. Aurora, en cambio, sintió algo inesperado, curiosidad, porque en un mundo donde todo era control, aquel hombre desconocido representaba lo único realmente libre. Refugiada en la biblioteca, lejos de los comentarios superficiales del salón principal, Aurora buscaba unos minutos de silencio entre estantes llenos de libros encuadernados en cuero. Allí, rodeada del aroma a papel antiguo y del rumor lejano de la orquesta, pensó que por fin podría respirar, hasta que escuchó pasos. Un hombre alto, vestido con la elegancia de un invitado tardío, entró como si el lugar le perteneciera. Sus ojos oscuros y atentos parecían leer cada detalle de la habitación en las cerraduras, los marcos dorados, los pasillos ocultos. Se presentó como señor Navarro, con una cortesía que sonó demasiado perfecta para ser inocente. Sin saber quién era en realidad, Aurora aceptó conversar con él, y lo que comenzó como un intercambio trivial sobre literatura se transformó en un diálogo inesperadamente sincero. Hablaron sobre justicia, desigualdad, corrupción de la nobleza, temas prohibidos para una dama de su posición, pero que él abordaba con una lucidez peligrosa. Por primera vez, alguien ponía en palabras los pensamientos que Aurora había aprendido a guardar en silencio. Minutos después, un estallido de voces irrumpió desde el salón. Joyas desaparecidas, un cuadro arrancado de su marco, caos contenido en susurros escandalizados, y entre los objetos robados, una única firma, una tarjeta con un guante blanco dibujado a tinta. Aurora se quedó helada. El hombre que había hablado con ella con tanta franqueza no era un simple invitado. Era el ladrón más buscado de Londres. Y, mientras el miedo debería haberla dominado, lo único que sintió fue una atracción tan peligrosa como inevitable. Algo había cambiado esa noche. Algo que no podría deshacerse jamás. El caos del salón principal no impidió que Aurora recordara cada matiz del encuentro en la biblioteca, la calma con la que el señor Navarro había hablado, la manera en que sus ojos parecían captar tanto los libros como las cerraduras ocultas y el tono irónico, casi divertido, con el que analizaba la nobleza como si él no formara parte de ella. Ahora, mientras las damas gritaban histéricas por sus gargantillas perdidas y los sirvientes corrían a cerrar puertas, Aurora se mantuvo inmóvil, sosteniendo la tarjeta con el dibujo del guante blanco como si fuera una pieza de un rompecabezas prohibido. El inspector Ricardo Monforté, su prometido impuesto, irrumpió en la escena con una autoridad casi teatral. Su voz cortó el murmullo de la multitud, y sus ojos, duros como acero, comenzaron a buscar culpables encomarrados. Aunque intentaba mantener una apariencia impecable, Aurora conocía bien el brillo ambicioso que lo guiaba. No buscaba justicia, sino gloria. Mientras interrogaba a invitados y criados, Aurora no podía dejar de pensar en la figura que había visto minutos antes. Educado, culto, pero con la postura de un hombre que sabía moverse entre sombras,
¿Cómo alguien así podía ser un criminal? ¿Y por qué sentía que sus palabras habían sido más sinceras que todas las que había escuchado en años dentro de su propio hogar? Esa noche, mientras las puertas se cerraban y la aristocracia se retiraba ofendida, Aurora guardó la tarjeta en el interior de su guante. No sabía aún qué significaba ese gesto, pero sí comprendía algo con una certeza que le heló la sangre. La historia del fantasma no era solo un escándalo social, había entrado en su vida, y no pensaba salir fácilmente. Los días siguientes bajo el techo del Palacio Villalba se convirtieron en una coreografía de sospecha y tensión. Monforte duplicó la presencia de guardias alrededor de la casa, convencido de que el ladrón regresaría a terminar lo que había empezado. Aurora, sin embargo, sabía que Navarro no era un hombre que actuara sin propósito. En sus ojos había visto una clase de inteligencia que no necesitaba regresar a un lugar dos veces, a menos que hubiera algo, o alguien, que justificara el riesgo. Y por razones que aún no lograba descifrar, esa idea hizo que el corazón de Aurora golpeara su pecho de una manera nueva, peligrosa. En secreto, empezó a buscar el dibujo del guante blanco en los periódicos antiguos. Leyendo sobre cada robo atribuido al fantasma, descubrió patrones, coincidencias incómodas y un detalle inquietante. Nunca robaba objetos al azar, siempre despojaba a personas cuyas fortunas habían sido construidas sobre estafas, impuestos fraudulentos o negocios turbios. Lo que la sociedad describía como un criminal elegante parecía, en realidad, un justiciero selectivo. Una noche, mientras regresaba de una reunión social, Aurora creyó escuchar un sonido en la terraza. El corazón le dio un vuelco, y cuando abrió las cortinas, vio una silueta fugaz desaparecer entre los tejados nevados. No gritó, no llamó a los guardias. Se quedó observando la oscuridad, sintiendo que algo o alguien la estaba midiendo, como si su propia vida estuviera siendo leída desde la distancia. Y en ese instante, Aurora entendió la verdad que había intentado negar. Un vínculo invisible comenzaba a formarse entre ella y él. Ladrón, en un vínculo que no había buscado, pero que tampoco quería romper. La segunda vez que Aurora vio a Elías, aunque aún no sabía su nombre verdadero, ocurrió durante una velada en la residencia de los Lambert, una familia obsesionada con mostrar más riqueza de la que realmente poseía. La orquesta tocaba un vals ligero, los invitados comentaban frivolidades y la anfitriona lucía un collar tan ostentoso que parecía haber sido diseñado únicamente para demostrar poder. Aurora caminaba entre los salones con la mente distraída, incapaz de dejar atrás la sensación persistente de que el mundo aristocrático estaba lleno de máscaras. Entonces sucedió a un violista en la orquesta, la miró directamente, con una intensidad que le quemó el pecho. No sonrió, no hizo gesto alguno, pero ella reconoció la mirada. Era él, el ladrón, el fantasma. Ocultó a plena vista. Durante minutos que parecieron eternos, ambos sostuvieron una conversación muda entre miradas, él preguntando si ella lo había delatado. Ella respondiendo, sin palabras, que no. Elías, porque Aurora comenzaba a intuir que aquel hombre no merecía ser llamado solo ladrón. Desvió la mirada y continuó tocando, mezclado entre músicos que no sospechaban quién estaba a su lado. Pero algo cambió cuando la anfitriona anunció, con voz altiva, que el collar que llevaba era único en el mundo y que la corona lo había certificado como símbolo de honor familiar. Aurora vio a Elías tensarse, como si la música bajo sus dedos se convirtiera en hierro. Ella sabía, no sabía cómo, pero lo sabía, que aquel gesto era un desafío. Y cuando el vals terminó y los invitados aplaudieron, Aurora sintió que algo terrible e inevitable estaba por ocurrir. El caos estalló minutos después. Mientras los invitados se dirigían al comedor, un grito agudo atravesó la mansión. El collar había desaparecido. La señora Lambert se desplomó en un sillón, exigiendo que llamaran a la policía. Los asistentes corrieron por los pasillos. Los músicos fueron detenidos para ser interrogados, pero Aurora, inmóvil entre el tumulto, vio algo que nadie más vio. Una pequeña tarjeta, hábilmente colocada
en el borde del piano vertical. Un guante blanco dibujado con una precisión imposible de ignorar. Elías había actuado sin que nadie lo notara. No por vanidad, sino porque el collar era una prueba de los negocios sucios de los Lambert con fábricas explotadoras. Aurora sintió una mezcla feroz de miedo, indignación y admiración. ¿Cómo era posible que en una sola noche un hombre actuara con tanta audacia y al mismo tiempo con un código moral tan claro? Su prometido, Ricardo Monforti, llegó al salón con un aire de triunfo contenido. Cada nuevo robo del fantasma era una oportunidad para impulsar su carrera. Interrogó a los músicos con frialdad. Cuando llegó el turno del violista, Elías disfrazado, Aurora temió lo peor. ¿Ha visto algo sospechoso?, preguntó Monforte. Elías lo miró directamente, sin pestañear, con la calma de quien conoce mejor la oscuridad que su perseguidor. Solo música, señor, dijo con una voz tranquila, que no revelaba nada. Aurora sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, aunque apenas esa noche, cuando los invitados se dispersaron agotados por el escándalo, Aurora encontró en su guante otra tarjeta. No sabía cuándo ni cómo la habían colocado allí. En el reverso, solo una frase escrita con tinta negra: algunos ladrones roban para ocultar crímenes, otros roban para revelarlos. En ese momento, supo que estaba perdida. A partir de ese momento, la vida de Aurora se transformó en una dualidad peligrosa. Durante el día, era la dama impecable, prometida del inspector más respetado de la corona. Durante la noche, se convertía en la silenciosa observadora de un mundo que hasta entonces no sabía que existía. Comenzó a seguir discretamente los rastros del fantasma en los periódicos, pero también en los comentarios de los sirvientes, en las conversaciones que los nobles creían privadas, en rumores de robos que nunca salían a la luz, porque las víctimas eran demasiado poderosas para admitir que habían sido despojadas. Lo que más la inquietaba era que cada nuevo golpe del ladrón parecía responder a una lógica que solo ella comprendía. Era como si Elías ya pensaba en él por su nombre, aunque no lo conociera realmente, le estuviera mostrando pieza por pieza la verdadera estructura podrida de la clase a la que pertenecía. Mientras tanto, Monforti se volvía más obsesivo, más violento en su búsqueda. Mandaba arrestar inocentes, interrogaba a músicos pobres, hostigaba a criados que no tenían nada que ver con los robos. Aurora observaba con creciente inquietud cómo la ambición de su prometido se transformaba en una sombra peligrosa capaz de arrasar con todo. Y un día, la línea se cruzó definitivamente y Monforti comenzó a hablar de usar cebos para atrapar al fantasma. Aurora comprendió que él era capaz de sacrificar a quien fuera necesario, incluida ella, si con ello podía ascender políticamente. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear los ventanales, comprendió que ya no podía permanecer neutral. Había visto demasiado. Anne sabía demasiado. Y sobre todo, sentía demasiado. La prueba final de que algo no encajaba. Vino una tarde en que Aurora, impulsada por una intuición que no podía explicar, decidió revisar por primera vez los archivos privados de su padre. El duque Villalba siempre había sido distante, más preocupado por alianzas políticas que por afectos. Sin embargo, Aurora nunca lo había imaginado como alguien capaz de traicionar la ley a la que decía servir. Pero al abrir el cajón secreto del escritorio, un doble fondo que encontró casi por accidente, sintió que el mundo se le desmoronaba. Allí estaban enjolas, documentos, recibos y, entre ellos, un collar descrito por los periódicos como perdido durante un robo del fantasma. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras comprendía lo que significaba. Su padre había participado en un engaño monumental. No solo había ocultado objetos robados, estaba permitiendo que se atribuyeran al ladrón crímenes que nunca había cometido. Y lo peor, entre los papeles había un informe firmado por Ricardo Monforte. En él, el inspector describía pruebas contundentes contra Elías que Aurora sabía que eran falsas. El documento mostraba que Monforti conocía perfectamente la corrupción del duque y de otros nobles, pero en lugar de denunciarla, la utilizaba como pilar para construir su propia carrera. En ese instante,
Aurora sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Todo lo que había creído, todo lo que le habían enseñado sobre honor, justicia y deber, era una fachada, y ella, sin quererlo, estaba atrapada entre las mentiras de su familia y la verdad luminosa, aunque peligrosa, que representaba a Elías. Encerró el cajón con manos temblorosas, consciente de que ese descubrimiento la colocaba en el centro de un juego mortal del que ya no había marcha atrás. Desde ese día, Aurora dejó de ser una espectadora pasiva en su propia vida. La revelación de los documentos había encendido en ella una determinación que ni siquiera sabía que poseía. Ya no podía mirar a su padre sin recordar las joyas escondidas, ni escuchar las órdenes de Monforti sin pensar en las mentiras que él mismo fabricaba. La joven comenzó a conectarlo todo a los robos atribuidos al fantasma, los escándalos financieros que habían desaparecido misteriosamente, las fortunas repentinamente justificadas por supuestos hurtos. Y entendió algo aterrador en la aristocracia: no temía a Elías por lo que robaba, sino por lo que revelaba. Y ella, criada para ser obediente, descubrió que su corazón se inclinaba peligrosamente hacia el lado del hombre que su mundo llamaba criminal. Esa noche, impulsada por una necesidad visceral de buscar respuestas, Aurora tomó uno de los carruajes menores de la casa y salió del Palacio Villalba disfrazada con una capa simple, el rostro cubierto por un velo oscuro. Quería ver el mundo del que Elías hablaba en los barrios donde nadie tenía voz, los teatros donde la luz apenas alcanzaba, los callejones donde vivían los que sufrían las consecuencias del lujo que ella disfrutaba sin saberlo. Allí encontró algo inesperado. Personas que hablaban del fantasma como un héroe, alguien que devolvía dinero robado por nobles engañosos, alguien que dejaba sobres anónimos en panaderías, tabernas y hospicios. Aurora escuchó esas historias con el corazón encogido, porque comprendía que la figura que la sociedad despreciaba había hecho más justicia de la que su propio padre había permitido en toda su vida pública. Y fue en ese momento, rodeada de faroles trémulos, que una voz detrás de ella dijo: no deberías estar aquí. Lady Villalba Aurora giró con un sobresalto, y allí estaba él, como si la noche misma lo hubiera invocado. Elías Navarro, el fantasma del Londres dorado, vestido con ropa sencilla, pero imposible de confundir en la seguridad en su postura, la forma en que examinaba cada callejón antes de acercarse, el brillo vigilante en sus ojos. No se parecía al músico disfrazado ni al invitado elegante. Era el hombre real, el que vivía entre sombras. «¿Me seguiste?», murmuró ella, sorprendiéndose a sí misma por la mezcla de alivio y temor en su voz. «Te salvé», corrigió él con una calma inquietante. «Monforte tiene hombres vigilando estos barrios. Si te encuentran aquí sola, no lo usarán en tu contra, lo usarán en la mía». En esa frase, simple, honesta, brutal, pesó más que cualquier elogio que hubiera escuchado en los salones. Elías no la trataba como una muñeca delicada, ni como una herramienta política. La veía como una persona, con conciencia y poder para elegir. Aurora sintió el impulso de mostrarle lo que había descubierto, de decirle que ella sabía que los verdaderos ladrones estaban en su propia casa, pero las palabras no salieron. Elías, leyendo algo en su expresión, dio un paso más cerca. «No eres como ellos», dijo en voz baja, «y eso te hace peligrosa para ellos. Y para mí». Aurora bajó la vista, sintiendo por primera vez que su vida entera estaba al borde de un precipicio del que ya no podía apartarse. Esa noche, mientras las campanas lejanas marcaban la medianoche, comprendió que ayudar a Elías no sería un acto de rebeldía inocente, sería una traición absoluta a su apellido, y posiblemente la salvación de su alma. Desde aquella noche, en los barrios bajos, Aurora comenzó a vivir en un estado de alerta constante. Volvía al palacio, con el frío del río aún en la piel y la sensación de que sus pasos ya no pertenecían al mundo dorado donde había crecido. Cada desayuno con su padre era una prueba silenciosa. Cada visita de Montforte, un recordatorio de que ella estaba mintiendo a los dos hombres que controlaban su destino. Pero también era una conspiración íntima de la que solo su corazón formaba parte. Aurora
Comenzó a escribir pequeñas notas ocultas entre las páginas de libros de la biblioteca, lugares donde sabía que Elías, tarde o temprano, encontraría señales si volvía a infiltrarse en su mundo, y él lo hizo. No siempre lo veía, pero sí encontraba rastros en una flor dejada sobre un libro prohibido, una página marcada en un volumen de filosofía que hablaba de justicia. Incluso un guante blanco doblado con una precisión casi artística entre las partituras del piano. Ambos se buscaban como si la ciudad entera fuera un tablero secreto trazado solo para ellos. Sin embargo, mientras la conexión entre ellos se intensificaba, también lo hacía el peligro. Monforti había comenzado a sospechar que el fantasma tenía un interés particular en el Palacio Villalba. Mandó colocar guardias encubiertos, revisó las habitaciones de los sirvientes y ordenó inspecciones inesperadas a la biblioteca. Y aunque no tenía pruebas, Aurora sabía que él intuía algo en su mirada. Antes fría y calculada, se había vuelto vigilante, casi posesiva. El inspector no buscaba solo un ladrón, buscaba un ascenso, un triunfo político, un enemigo que derrotar para elevar su nombre. Y mientras él planeaba su victoria, Aurora planeaba traicionarlo. Por primera vez en su vida, no por capricho, sino por una verdad que había elegido sentir. El punto de quiebre llegó de forma inesperada. Una tarde, mientras Aurora revisaba discretamente los documentos que había ocultado del despacho de su padre, escuchó voces en el corredor. Se escondió detrás de un biombo y contuvo la respiración. Su padre y Monforte habían entrado en la biblioteca. El duque hablaba en voz baja, con una preocupación auténtica que Aurora rara vez escuchaba en él. No podemos permitir que la prensa descubra nada. Ya sabes lo que está en juego. Anne Montforti respondió con un tono tranquilo, casi indiferente. Lo sé, milord, y lo manejaré, pero necesito que su hija se mantenga alejada del asunto. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué insinúa?, preguntó el duque. Hubo una pausa tensa, pesada. G. notado cierto interés de Lady Aurora por los movimientos del fantasma. Me temo que podría estar siendo manipulada. Aurora apretó los puños, indignada, pero lo siguiente que escuchó la dejó sin aliento. Si el ladrón confía en ella, continuó Montforti, puede servirnos como carnada. Lo atraparemos en un escenario público, en un teatro, quizá algo espectacular. En el duque no respondió de inmediato, y ese silencio confirmó lo que Aurora necesitaba saber. Ambos estaban dispuestos a ponerla en peligro, no por justicia, sino por reputación. Cuando por fin salieron de la habitación, Aurora cayó de rodillas, sintiendo que el mundo se volvía más frío que la nieve del invierno. Tenía solo una certeza: debía actuar antes de que Monforti ejecutara su plan. Y eso significaba tomar una decisión que rompería definitivamente con su vida anterior. Esa noche, con manos temblorosas y el corazón ardiendo, Aurora escribió una última nota. Una nota que no era un mensaje, sino un llamado. Te están cazando y van a usarme para atraparte. No vayas al teatro. Sabía que, al hacer esto, estaba declarando guerra a su familia y eligiendo su propio destino. La noche del operativo llegó con una tensión que parecía filtrarse por las paredes de toda la ciudad. El teatro escogido por Monforte, un edificio antiguo junto al río, estaba rodeado por policías armados y por un pequeño ejército de periodistas ansiosos por obtener la crónica del siglo. Los nobles invitados, convocados bajo el pretexto de una gala benéfica, murmuraban entre ellos con un nerviosismo palpable. El ambiente estaba cargado de electricidad, como si todos presintieran que algo más grande que un simple arresto estaba por ocurrir. Aurora no debería haber estado allí. Su padre le había ordenado quedarse en casa, pero ella, con el coraje silencioso de quien ya no teme a nada, escapó antes del anochecer. Vestidau, deformau, discretau, ocultó su rostro bajo un velo oscuro y se perdió entre la multitud que llenaba el hall del teatro. Sabía que Monforte esperaba que Elías apareciera. Sabía también que él no podría resistirse a la posibilidad de verla por última vez, aunque entendiera que el lugar
Era una trampa. Aurora avanzó por los pasillos del teatro con el corazón en la garganta, evitando a los agentes encubiertos que se movían como sombras rígidas. Cuando subió a uno de los palcos altos, divisó la escena central, iluminada por lámparas amarillentas. Y allí, entre la multitud disimulando como un simple espectador, estaba el Elías Navarro, el fantasma del Londres dorado. Sus ojos la encontraron en un instante. Como si siempre hubieran sabido dónde buscarla, no hubo sonrisa. Solo una pregunta muda en su mirada. ¿Por qué estás aquí? Aurora tragó saliva, sintiendo que la respuesta no cabía en palabras. Porque no podía dejarlo morir públicamente. Porque no podía permitir que el hombre que había despertado su conciencia fuera sacrificado como un monstruo. Porque ya había elegido su bando. Monforte, desde abajo, observaba cada movimiento con la obsesión de un cazador. El guión de su trampa estaba calculado al milímetro al interrogar al fantasma en público, exponer pruebas fabricadas, destruir su reputación antes incluso de arrestarlo. Quería convertir la justicia en un espectáculo político, y Aurora lo veía todo con una mezcla de repulsión y determinación. De pronto los agentes comenzaron a acercarse al palco donde Elías estaba sentado, pero antes de que pudieran alcanzarlo, Aurora tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se puso de pie, salió del palco y caminó directo hacia el escenario. Sus pasos resonaron en la madera antigua, causando un silencio repentino que se extendió como un golpe de viento. Los nobles se voltearon. Los periodistas alzaron sus plumas. Monforte abrió los ojos con incredulidad. «Lady Aurora», gritó, pero ella no se detuvo. Subió los escalones hacia el escenario como si estuviera ascendiendo al cadalso o a la libertad. Frente a todos, sacó de su bolso un fajo de documentos, los mismos que había encontrado en el despacho de su padre. El teatro entero contuvo el aliento. «Estos robos no son obra del fantasma», declaró con una voz que temblaba. No por miedo, sino por la magnitud del momento. Muchos fueron simulados para ocultar desfalcos, sobornos y crímenes cometidos por la propia aristocracia. Los murmullos se transformaron en gritos. Montforti avanzó hacia ella, furioso, acusándola de estar influenciada por un delincuente. Pero antes de que pudiera llegar al escenario, parte del público, obreros, comerciantes, músicos, gente humilde que conocía las entregas secretas de Elías, comenzó a gritar en defensa del fantasma. El teatro, diseñado para contener espectáculos, se convirtió en escenario de una rebelión, y en medio del caos, Elías desapareció entre las sombras, dejándole a Aurora un último vistazo anuno, que decía «Gracias» y adiós en el caos, que estalló en el teatro. Aquella noche marcó un antes y un después para toda la ciudad. La aristocracia retrocedía, indignada, incapaz de soportar que una dama de su propio círculo hubiera revelado públicamente la podredumbre que ellos mismos habían construido. Los periodistas, con los ojos brillantes de oportunidad, tomaban notas frenéticas mientras gritaban preguntas imposibles de responder. Monforti, desbordado por la furia y la humillación, ordenaba arrestos al azar, intentando recuperar una autoridad que se resquebrajaba frente a sus ojos. Y Aurora, en medio de ese torbellino, experimentó algo inesperado en una calma profunda. Había dicho la verdad, había desenmascarado la farsa y, por primera vez, no le importaban las consecuencias personales. Cuando bajó del escenario, 2 agentes intentaron detenerla. Pero la multitud, gente humilde, gente que había sido olvidada durante años por la misma nobleza que los explotaba, se interpuso, creando un pequeño corredor humano para protegerla. Aurora sintió que sus manos temblaban cuando llegó a la salida trasera del teatro. Abrió la puerta y se encontró con la noche helada del invierno londinense, envuelta en una neblina espesa que parecía tragarse el mundo. Por un segundo creyó estar sola, hasta que una figura emergió desde las sombras. Elías su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. No habló. No necesitaba hacerlo. Él sabía lo que ella había sacrificado. Su reputación, su familia, su seguridad, y aún así,
Aurora sintió algo más fuerte que el miedo a la certeza de que había hecho lo correcto. No puedo quedarme, dijo él finalmente, con la voz quebrada por un conflicto que lo desgarraba. Si te quedas conmigo ahora, perderás todo lo que te queda. Ella lo miró con un valor que no sabía que poseía. Ya lo perdí, respondió con suavidad, pero no perderé mi verdad, Anne. Esa noche, bajo la nieve y el silencio creciente de una ciudad en convulsión, ambos comprendieron que su destino estaba sellado, aunque sus caminos aún debían separarse para sobrevivir. Los días siguientes fueron un huracán de escándalos. El duque Villalba, acorralado por la prensa y temiendo una investigación, Mayo R. anunció su retiro por motivos de salud. Aunque todos sabían la verdad, su carrera pública había terminado. Monforti intentó defenderse, alegando conspiración, manipulación emocional y subversión social, pero el daño estaba hecho. Su nombre, antes símbolo de rectitud, ahora se asociaba con abusos de poder y expedientes falsificados. Aurora, por su parte, desapareció de la vida pública. Los periódicos inventaron rumores en que había sido enviada a un sanatorio por inestabilidad emocional, que había escapado con un amante extranjero, que la familia la había repudiado oficialmente. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más hermosa. En una pequeña ciudad portuaria, lejos de la capital, una mujer joven enseñaba a leer y escribir a niños que jamás habían visto un libro en sus manos. Vivía en una casita de paredes claras y contraventanas azules, donde cada tarde el viento marino llenaba las habitaciones con olor a sal, y por las noches esa misma mujer tocaba el piano, mezclando melodías de salón con ritmos callejeros, creando una música que no pertenecía a ningún mundo, excepto al suyo. Una noche, mientras afinaba el piano por costumbre, escuchó un suave golpe en la puerta trasera. No necesitó preguntar quién era. Elías entró, no como un fantasma, sino como un hombre, al fin liberado de sus cadenas invisibles. Todavía caminaba con cautela, el hábito y sobreviví. Tarda en abandonarse, pero cuando Aurora lo vio, sonrió con la serenidad de quien ha esperado. Sin duda, todavía caminas como si fueras una sombra, dijo ella en un susurro cálido. Elías dejó caer su bolsa en el suelo. Y tú todavía hablas como una dama en un cuento prohibido. No tenían títulos ni riquezas, pero sí algo infinitamente más valioso, una vida elegida, construida lejos de mentiras, y un amor que había nacido, literalmente, entre la ley y el delito. Si esta historia te atrapó con su mezcla de romance prohibido, intriga y valentía, te invito a apoyar este canal. Tu me gusta ayuda a que sigamos creando relatos intensos y llenos de emoción, donde los personajes desafían su destino y el amor siempre encuentra un camino inesperado. Suscríbete para recibir nuevas historias cada semana y sumérgete en mundos llenos de pasión, secretos y decisiones que cambian vidas. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas novelas narradas y comparte este video con alguien que adore los romances dramáticos donde la justicia y el corazón laten más fuerte que las normas de la sociedad. Gracias por acompañarnos en esta historia y por ser parte de esta comunidad que celebra el poder de las palabras, la emoción y el amor verdadero.